Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómada por el mundo y esto es Awi Chiloé. El día de hoy nos encontramos a 26 kilómetros de la plaza de armas de Ancud. Pero nómade, ¿qué estás haciendo ahí? Bueno mis viajeros, resulta que el video del día de hoy va a ser no precisamente en la ciudad, sino que va a ser específicamente en la península de la Cuy. Pero nómade, ¿dónde queda eso? Bueno, mis viajeros, la península de la Cuy queda al extremo norponiente de la isla grande de Chiloé. ¿Y por qué estoy acá? Se preguntarán. Resulta que en esta parte en particular de la isla grande se encuentra una serie de fortificaciones españolas. Estas fortificaciones son atractivos turísticos, en su momento fueron una parte muy importante de la historia. Les explico un poco de contexto para que me vayan entendiendo un poco. Resulta que a finales del siglo XVIII, la corona española había decidido que la isla grande de Chiloé dejara de depender directamente de la Capitanía General de Chile y la pasó a depender completamente del Virreinato del Perú. Y ahí fue cuando decidieron planificar una villa llamada Villa de San Carlos, que hoy en día es una ciudad y se llama Ancud. Ahora, ¿esto por qué fue? Porque también hay un contexto de por medio. Resulta, mis viajeros, que por aquel tiempo se había abierto hace relativamente poco tiempo la ruta marítima del Cabo de Hornos. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba básicamente, mis viajeros, que cualquier navío pudiese pasar por el estrecho de Magallanes, siempre y cuando este navío pudiera resistir obviamente las condiciones climáticas de esa ruta marítima, por supuesto. Y abrir esta ruta marítima implicaba que cualquier navío pudiese pasar por ahí. Y obviamente eso a la corona española no le hacía mucha gracia, porque en realidad básicamente cualquier enemigo en cualquier momento puede llegar y básicamente te quita tus propiedades. Entonces, un día estaban la gente de la corona española pensando y dijeron: a ver, pensemos bien, vamos a calmarnos, como dicen por ahí. La entrada al estrecho de Magallanes es la isla grande de Chiloé. ¿Y cuál es la entrada a la isla grande de Chiloé? Bueno, obviamente el norte de la isla. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar una serie de fortificaciones al norte de la isla grande de Chiloé para defenderla y así asegurarnos de que posibles naves enemigas no puedan invadir territorio y quizás potencialmente quitarnos nuestro territorio en, obviamente, tierras extranjeras. Y eso fue lo que hicieron. Decidieron hacer fortificaciones en la bahía de Ancud, lo que en esa época se llamaba Bahía del Rey, que era el Fuerte Real de San Carlos, que hoy en día se llama el Polvorín, y el Fuerte Real San Antonio. Y en la península de la Cuy, que es donde estamos hoy día, hicieron 3 fortificaciones: el Fuerte Awi, el Fuerte Chaicura y la batería Valcacura. Y para eso, viajeros, estamos el día de hoy, para conocerla, conocer un poco su historia, algún que otro detalle de cada una, etc. Así que, sin más rodeos, acompáñame y vamos a ver las fortificaciones españolas aquí en la isla. Los sitios militares estaban ocupados por población chilota, milicianos campesinos casi en su totalidad. La forma de trabajar de ellos se basaban en rondas mensuales de 20 a 30 días. Estar en los cuarteles de los sitios, Awi, Chaicura y Valcacura, y hacer rotaciones cada 15 a 20 días. Ellos se encargaban de sus suministros y la oficialidad española aportaba con armas. Estos milicianos se caracterizaron por su valentía y por lo muy buenos combatientes que eran. Estos milicianos llegaron a combatir en la defensa del virreinato en Lima, en Alto Perú y en Argentina. Como dato muy importante y de reconocimiento, si no fuera por el trabajo de vecinos en la zona, el Fuerte Chaicura y la batería Valcacura hubiesen pasado al olvido. Y acá ya estamos en el Fuerte Castillo San Miguel de Awi, más conocido como Fuerte Awi.
Este fuerte fue construido en el año 1879, lo que lo corresponde como una de las últimas fortificaciones hispanas de América del Sur. Y su posición geográfica responde a las necesidades de la época que tenía la corona española. El objetivo del Fuerte Agüi, además del mencionado anteriormente y entre otros muchos más, era salvaguardar las vías terrestres y marítimas, proteger a la población que vivía también en los sectores aledaños y custodiar los principales puntos de importancia estratégico, económico y militar de la época. Su edificación fue a partir de estacas de madera, como la mayoría de las primeras fortificaciones coloniales del sur de Chile. Dos grandes focos en el norte y sur y un acantilado por la zona oriente eran sus límites. Recién, en 1818, los muros del fuerte fueron reforzados con piedra cancagua. Su existencia contribuyó a convertir a Chiloé en uno de los últimos bastiones hispanos de América del Sur. En 1826, cuando Chiloé pasó a ser parte de la República de Chile, este fuerte pasó a ser parte de la naciente Armada de Chile. Durante 100 años más continuó cumpliendo su función. No obstante, poco a poco comenzó a ser abandonado. Sus cañones quedaron sepultados entre la maleza y la tierra y su situación empeoró con el terremoto de 1960. Ahora, el Fuerte Agüi fue monumento nacional hasta el año 1911 y por ende, si bien hoy en día ya no hace parte de la lista de monumentos nacionales de Chile, hoy en día se encuentra bajo la custodia de la administración de la municipalidad de Ancud. Y ahora desde acá, desde Agüi, nos despedimos y vamos a ir a la siguiente fortificación. Así que, vamos para allá. Y aquí ya nos encontramos en el Fuerte Chaicura, o también llamado Fuerte del Príncipe. Con respecto a este fuerte, el tema que tiene es que no se tiene a ciencia cierta el conocimiento oficial de cuándo fue construido. Ahora, lo que se piensa es que quizás fue construido en el año 1866 para servir de fortaleza al ejército de Chile en la guerra de Chile contra España. Guerra en la que, por cierto, el Fuerte Agüi había sido restaurado. Fue diseñado inicialmente por el ingeniero Carlos de Berenguer en 1768 y consideraba un cuartel de guardia, una capilla y un almacén de armas e insumos. Su nombre proviene del beliche y significa roca donde golpea la da. Viajeros, infelizmente Batería Valcacura no se va a poder porque, bueno, el camino en general para venir acá está en pésimo estado. Y bueno, como ustedes pueden ver a mis espaldas hay una animita que se llama Virgen del Camino. Creo que más explícito no puede ser. Así que infelizmente no vamos a poder mostrar Valcacura, pero no por eso no vamos a hablar de Valcacura. Así que lo siento, pero son cosas que pasan. Fue construida por el ingeniero español Manuel de Cerrilla en 1786 y refortificada por el gobernador interino Francisco Baros en 1796. Contaba con 6 cañones y un cuartel para la guarnición y polvorín rústico. Su última batalla fue en enero de 1826, durante la anexión de Chiloé a la República de Chile, donde sirvió de apoyo a la tropa realista, pasando posteriormente al olvido, y perdiendo parte de su superficie durante el terremoto del año 1960. Posteriormente, perdió 3 de sus 6 cañones en la década de los años 80, cuando la Armada de Chile los trasladó a sus dependencias en la ciudad de Puerto Montt. Y bueno,
bueno, mis viajeros, hasta acá el video de hoy. De verdad me da demasiada pena que haya pasado esto con Valcacura, pero bueno, son cosas que pasan y es parte del trabajo y también de la improvisación. Si el video te gustó, dale like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo, y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda que si el contenido que doy en este canal es de tu agrado, aprieta la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y recuerda que ahora Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que aprieta la campanita y de ahí anda Instagram y sígueme ahí. Chao, chao, se les quiere y hasta la próxima semana.